¿Alguna vez sentiste que te dejaron fuera de lo que merecías? Esta es una de esas historias de venganza que no comienzan con gritos, sino con silencios. Me llamo Iván Ortega. Tras la muerte de mis padres, mi hermano heredó todo el negocio familiar, mientras a mí solo me dejaron una cabaña vieja en un pueblo olvidado. Mi esposa me llamó débil. Me echó. Me fui con lo poco que tenía y encontré mucho más de lo que jamás imaginé. En esta historia real, descubrirás cómo un testamento manipulado, unas cartas ocultas y una confesión grabada cambiaron por completo el destino de una familia. Pero esto no va solo de dinero ni de poder. Va de recuperar la verdad, de limpiar la memoria de quienes nos precedieron y de levantarse desde el silencio para construir algo que valga la pena. Transforme el lugar que me regalaron como burla en un centro de reconciliación. Con ayuda de la comunidad, convertí la cabaña en un espacio de justicia cultural. Y frente a los que buscaron comprar mi silencio, respondí con dignidad. Porque la venganza más poderosa no es la que destruye, sino la que revela. Si alguna vez sentiste que te arrebataron lo que era tuyo, esta historia te va a tocar. Bocadillo de Diálogo escribe en los comentarios: esto también me pasó si conectaste con esta historia. Campana, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte más historias que merecen justicia. Debajo había una pequeña caja metálica envuelta en tela gruesa, ennegrecida por el tiempo. Temblando, la saqué y la coloqué sobre la mesa. Al desenvolverla, apareció una carpeta amarillenta, atada con una cuerda fina, y encima de ella, un cuaderno de cuero desgastado. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página, en una caligrafía elegante pero firme, leí: Ramiro Ortega, 1972. Diario de campo. Mi abuelo, a quien apenas recordaba más allá de una foto borrosa y una anécdota que mi padre contaba de vez en cuando. Pasé horas leyendo el diario. Ramiro describía sus viajes por Jalisco, su amor por la tierra y por el comercio justo. Pero lo que más me impactó fue una serie de entradas fechadas entre 1971 y 1975, donde hablaba abiertamente de cómo el negocio familiar, el mismo que ahora manejaba Julián, se había construido sobre expropiaciones forzadas, contratos manipulados y silencios comprados. Narraba cómo, en medio de una expansión rápida, la familia Ortega había desplazado a pequeños comerciantes de comunidades indígenas, firmando acuerdos que eran, en esencia, una trampa legal. Lo más inquietante era un pasaje escrito con tinta más oscura, como si lo hubiese redactado con furia contenida. No puedo seguir callando. Héctor ha seguido adelante con lo que yo me negué a firmar. Vendió los derechos de agua de la comunidad del Zapote sin consultarlo con nadie. Y lo peor, falsificó mi firma para sellar el acuerdo. Mi padre, el hombre que yo admiraba en silencio, ahora retratado como un cómplice del despojo. Revisé los papeles que venían junto al diario. Contratos antiguos, copias notariales, incluso algunos recibos de pago con firmas que, al compararlas con otras páginas del cuaderno, claramente no coincidían. Había algo sólido allí, algo que, en manos adecuadas, podía tener peso legal. Una parte de mí quería cerrar la caja y fingir que nunca la había abierto. Otra parte, más firme y más nueva, quería seguir. Quería entender que tanto de esa herencia que me había negado no era solo dinero, sino verdad. Y entonces recordé a Laura Zamora, una excompañera de la universidad que ahora era abogada especializada en derecho agrario y patrimonial. Decidí llamarla, sin contarle aún los detalles, solo que había encontrado documentos familiares que necesitaban una revisión profesional. Ella aceptó verse conmigo en Guadalajara. Me pidió que llevara todo lo que tuviera. Mientras colgaba la llamada, sentí algo que no había sentido en semanas. Propósito. Ya no se trataba solo de mí.
ni siquiera de lo que me habían arrebatado. Se trataba de una historia más grande, una verdad enterrada que, si salía a la luz, podía cambiar la historia de los Ortega para siempre. Conduje hacia Guadalajara con el paquete de documentos en el asiento del copiloto, envueltos en la misma tela áspera en que los había encontrado. Era como si transportara dinamita legal. El camino serpenteaba entre cerros y barrancos, y cada curva parecía llevarme más lejos de la versión de mí mismo que había aceptado vivir durante tantos años. Al llegar, Laura me recibió en su oficina sobria, de paredes forradas con libros y un aroma tenue a café recién hecho. No nos veíamos desde hacía más de 10 años, pero me habló con la misma serenidad pausada de siempre, como si el tiempo no le hubiera erosionado la claridad. Le expliqué lo básico, que había heredado una cabaña vieja, que mi hermano se había quedado con todo el negocio familiar y que había encontrado papeles que podrían cambiarlo todo. Laura me miró con atención, sin interrumpirme. Cuando abrí la carpeta y extendí los contratos, el diario, las firmas dudosas, su expresión se tensó. Empezó a revisar línea por línea, comparando rúbricas, apuntando fechas. «Esto no es poca cosa», Iván murmuró, señalando una de las páginas. «Si esto es auténtico, lo que tienes aquí no es solo evidencia de irregularidades. Esto puede ser la base para impugnar todo el testamento». Yo no sabía si alegrarme o temblar. «¿Y legalmente qué implica eso?», pregunté con voz seca. Ella se quitó los lentes y apoyó los codos sobre el escritorio. «Si tu abuelo fue falsificado, si tu padre firmó acuerdos ilegales, y si esos acuerdos son la base del patrimonio actual, entonces, sí, se puede iniciar una demanda por ocultamiento, falsificación e incluso enriquecimiento ilícito. Pero no será fácil, ni rápido. ¿Estás dispuesto?». Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en Julián, en su sonrisa triunfal, en Verónica empujándome fuera de casa. Pensé en las cartas de mi madre, en el diario de Ramiro, en don Matías y su mirada cargada de algo que aún no comprendía. Y supe la respuesta. «Estoy listo», dije al fin. Laura asintió, recogió los documentos y los metió en una carpeta con etiqueta roja. «Déjame verificar cada uno con peritos legales y grafólogos. Si esto se sostiene, el primer paso será solicitar una revisión del testamento en un juzgado de familia». Regresé a Tapalpa con el alma revuelta, pero más firme que nunca. No sabía si iba a ganar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba huyendo. Estaba caminando hacia algo que no era venganza, sino justicia. Y si iba a defender ese legado, necesitaba descubrir toda la verdad, incluso la que dormía todavía bajo tierra. Volví a la cabaña como quien regresa a una escena de crimen. Esta vez, no como un hombre derrotado, sino como alguien que sabe que el pasado guarda respuestas y que el silencio de los muertos a veces habla más fuerte que las voces de los vivos. Empecé a revisar con más calma las estanterías desventijadas del dormitorio, los cajones ocultos bajo la mesa del comedor, incluso el entretecho cubierto de polvo y nidos secos. Fue ahí, al fondo de una caja de hojalata oxidada, que encontré un pequeño fajo de sobres atados con una cinta roja. Eran cartas. Al principio pensé que se trataba de correspondencia común, pero al leer los primeros párrafos, sentí un nudo en el estómago. Eran cartas escritas por mi madre, a mano, con esa caligrafía redonda que yo recordaba de las notas que me dejaba en la lonchera, dirigidas a mi abuelo Ramiro. No eran cartas de cortesía, eran confesiones, advertencias. En una de ellas, fechada pocas semanas antes de su muerte, mi madre escribía: «Padre, me preocupa Julián. Está presionando a Héctor para modificar el testamento.
Dice que Iván no tiene el carácter para llevar la empresa, que sería un desperdicio. Pero no es verdad. Iván es justo, es firme, aunque no lo parezca. Yo quiero que él tenga parte del legado. Él representa lo mejor de ti. Me quedé helado. Había sido visto por ella y había querido protegerme. En otra carta, incluso más reveladora, mi madre mencionaba una copia del testamento original, guardada en un sobresellado. Decía que la dejó escondida en el doble fondo del armario principal de la cabaña. Subí de inmediato, con el corazón golpeando fuerte. Quité la tabla suelta detrás del ropero. Allí estaba, un sobre blanco, sellado con lacre rojo y fechado un año antes del documento que se leyó en la notaría. Al abrirlo, mis manos temblaban. El contenido era claro. En ese testamento, mi madre me dejaba el 40% de las acciones de Ortega Hermanos y la cabaña. Julián solo debía administrar temporalmente, hasta que yo decidiera participar. Lo supe entonces, sin margen de duda. Alguien había manipulado el testamento final, y todo apuntaba a él. Además, entre los papeles había un viejo casete, con una etiqueta, audio, confesión de Héctor. Lo llevé a don Matías, que aún tenía una grabadora antigua. Lo escuchamos juntos. Era mi padre. Su voz quebrada, llena de culpa. No debí dejar que Julián convenciera a su madre. Cambiamos el testamento. Fue un error. Iván no merecía eso. La rabia me quemaba, pero no era solo mía. Era también la rabia de mi madre, de mi abuelo, de una línea rota por ambición. Llamé a Laura esa misma noche. Le envié fotos, audios, todo. Ella respondió con un mensaje breve. Ahora sí, Iván, ya tenemos con qué pelear. Guadalajara amanecía gris el día de la audiencia, como si el cielo también presintiera el peso de lo que estaba por ocurrir. Entré al juzgado con el corazón acelerado, pero el paso firme. Laura caminaba a mi lado, llevando una carpeta gruesa con todo lo que habíamos reunido. El testamento original, las cartas de mi madre, el diario de Ramiro, el audio de mi padre confesando. Enfrente, Julián ya estaba instalado, vestido de traje claro, rodeado de abogados que murmuraban entre ellos con confianza excesiva. Me miró de reojo con esa sonrisa contenida que conocía bien, la del hermano que siempre creyó tener la ventaja. El juez, una mujer de expresión severa y mirada sagaz, abrió la sesión. Laura tomó la palabra con precisión quirúrgica. Expuso la cronología, presentó las pruebas y, con una serenidad implacable, explicó cómo Julián había inducido la modificación del testamento, ocultado el documento original y utilizado su posición para apropiarse de todo el patrimonio familiar. Reprodujo parte del audio y durante segundos solo se escuchó la voz rota de mi padre. Fue un error. Cambiamos el testamento. Iván no merecía eso. Julián se removió en su silla, pero no perdió la compostura. Cuando fue su turno, su abogado habló de confusión documental, de supuestas dudas razonables y de que el testamento final, el que le otorgaba todo a él, tenía validez legal. Julián intervino directamente, sin que se lo pidieran. Mi hermano siempre fue débil, dijo, sin mirarme. Nunca quiso formar parte del negocio. No tiene visión ni carácter. Por eso mis padres confiaron en mí. Sus palabras no me sorprendieron. Lo que sí me sorprendió fue que ya no me dolieran. Porque, por primera vez, entendía que mi silencio de años no era debilidad, era resistencia. Y había llegado el momento de romperlo. Cuando el juez me pidió que hablara, me levanté y conté la historia completa. Sin dramatismo, pero con verdad. No vine a reclamar una herencia por codicia. Dije, vine a honrar la memoria de quienes me vieron, aunque en vida no supe escucharlos. Vine a limpiar un nombre
y a recuperar lo que se nos arrebató por ambición. La sala quedó en silencio. La jueza pidió un receso para deliberar. Yo salí al pasillo y respiré profundo, apoyado contra la pared. No sabía si iba a ganar, pero en ese momento supe que ya no era el mismo hombre que había sido expulsado de su casa con una maleta en la mano. Cuando regresamos, la jueza leyó el fallo. El testamento original se consideraba válido y se ordenaba la redistribución del patrimonio de acuerdo con ese documento. Julián debía ceder el 40% de la empresa y parte de los bienes. También se abría una investigación por posible falsificación documental. Julián me miró, sin palabras. Por un segundo, vi algo que nunca antes le había visto: miedo. Yo no celebré. Solo asentí y salí del juzgado con la misma calma con la que había llegado, porque entendí que la victoria real no era quedarme con lo que me correspondía, sino recuperar algo más profundo, mi lugar en la historia. Y eso, ni Julián ni nadie me lo podría quitar. Tras el juicio, regresé a Tapalpa con una mezcla de alivio y vértigo. Había recuperado lo que me correspondía legalmente, sí, pero dentro de mí había algo más grande que exigían hacer. La necesidad de honrar no solo a mi madre y a mi abuelo, sino también a todas esas voces que fueron borradas de los libros, de los registros y de las actas notariales. Las voces de los pequeños comerciantes, de los campesinos, de las familias que habían sido desplazadas en silencio mientras el apellido Ortega se volvía símbolo de éxito. Permanecí unos días en la cabaña, en silencio, leyendo una y otra vez el diario de Ramiro. Sus palabras ya no eran solo memoria, era misión. Fue entonces cuando lo decidí: convertir aquella cabaña, el lugar donde todo había comenzado, en un centro comunitario y cultural. No como un museo frío, sino como un espacio vivo donde las historias invisibles tuvieran nombre, voz y lugar. Con el 40% de las acciones recuperadas, vendí mi parte en la empresa. No quería formar parte del mismo engranaje que había generado tanto daño. Usé ese capital para restaurar la cabaña. Techo nuevo, paredes reforzadas, luz, agua y un pequeño anfiteatro al aire libre para actividades comunitarias. También contacté a descendientes de las familias desplazadas que mi abuelo había mencionado en sus escritos. Algunos aún vivían en la región, otros se habían marchado lejos. La mayoría me recibió con recelo, y no los culpo. Pero poco a poco, cuando vieron que hablaba desde la verdad y no desde el orgullo, comenzaron a acercarse. Uno de ellos fue don Carmelo, nieto de un comerciante indígena que había perdido su tienda tras un contrato manipulado en los años 70. Me miró a los ojos y me dijo: lo que está haciendo no borra el pasado, pero lo dignifica. Fue una frase sencilla, pero se convirtió en el norte del proyecto. Con la ayuda de voluntarios, artesanos y jóvenes del pueblo, fundamos oficialmente el Centro de Reconciliación Ortega Ramiro, un nombre que unía el peso del apellido con la conciencia crítica de sus raíces. Ofrecemos talleres de oficios tradicionales, exposiciones de historia local y asesoría legal gratuita para comerciantes pequeños. Una parte de la casa se convirtió en biblioteca abierta, otra en espacio de reunión. Un día, mientras colocábamos una placa de madera tallada en la entrada, Verónica apareció. No me sorprendió verla. Había escuchado del juicio, de la herencia, del centro. Se acercó con una sonrisa de esas que usaba cuando quería algo y me dijo: tal vez ahora podamos hablar. Yo la escuché con respeto, pero también con distancia. Cuando terminó, simplemente respondí: yo ya no soy el hombre que tú dejaste, y no estoy buscando volver a serlo. Ella bajó la mirada, se giró y se fue sin mirar atrás. Y yo volví al interior del centro, donde un grupo de niños pintaba un mural con colores intensos, mientras una mujer mayor les contaba la historia de sus abuelos.
Por primera vez, las historias silenciadas estaban saliendo a la luz, y esta vez nadie las iba a callar. Hoy sé que lo que heredé no fue una cabaña olvidada ni una porción de una empresa. Lo que realmente recibí fue algo más poderoso: la oportunidad de romper un ciclo de silencio, de transformar la herencia de injusticia en un legado de dignidad. Esta no es solo una más entre tantas historias de venganza. Es una historia de reconstrucción, porque la verdadera venganza no siempre es destruir al otro, sino convertir el dolor en algo útil, colectivo y reparador. Ya no vivo con rencor, pero tampoco olvido, y en ese equilibrio incómodo es donde encontré fuerza. Si algo de esta historia resonó contigo, si tú también alguna vez sentiste que te arrebataron lo que era tuyo, entonces dime: esto también me pasó. Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, saber que no estás solo. Porque mientras más compartimos, más sanamos. Y si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar tu me gusta, compartirla con alguien que lo necesite y suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que merecen ser contados. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida tu voz, porque toda historia merece justicia.